Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y bienvenidos a este reto en el que estamos conociendo toda la cosmética facial que podemos encontrar en Mercadona. En concreto estamos en esta saga donde estamos conociendo todas sus cremas faciales y en concreto estamos en el último vídeo, el último análisis individual que vamos a ver de toda esta saga de las cremas que podemos encontrar en Mercadona. La verdad es que han sido muchísimos vídeos, muchísima información, pero no os preocupéis porque este no va a ser el último vídeo de la saga, sino que vamos a tener un último vídeo después de este donde estaremos viendo la guía completa, una comparativa de todas las cremas que hemos ido analizando para que sepamos bien cuál utilizar en nuestra rutina de noche, en nuestra rutina de día, según nuestras necesidades, nuestro tipo de piel, y que sí o sí podamos armar una buena rutina y que acertemos con nuestra decisión. Dicho esto, como ya sabéis, en el vídeo pasado estuvimos viendo esta crema antimanchas de día y en el vídeo de hoy nos toca hablar de la crema antimanchas de noche. Vamos a hacer algunos matices entre ellas a medida que vaya haciendo el análisis para que veamos bien estas pequeñas diferencias, porque van a ser clave a la hora de elegir uno, el otro o incluso las dos y que veamos realmente beneficios en nuestra piel. Dicho esto, vamos a centrarnos bien en todos los activos, beneficios, propiedades que podemos encontrar con la crema antimanchas de noche. Por supuesto, vamos a ver el precio, vamos a hacer esta valoración de la relación calidad-precio para ver si vale la pena y por supuesto vamos a ver hacia qué tipo de pieles está orientada esta crema y realmente qué beneficios vamos a obtener si estamos utilizándola en nuestra rutina. Así que quédate conmigo para descubrirlo, que empezamos. Como ya sabéis, esta saga de todas las cremas de Mercadona la he ido desgranando por las diferentes líneas que podemos encontrar en este supermercado. Por ejemplo, la línea Hidrata, la línea Regen Skin, la línea Prevent Age Skin y ahora estamos viendo la línea antimanchas. En el análisis anterior, donde hablábamos de la crema de día de esta línea antimanchas, hablábamos de esta parte de protección y prevención. No contenía tantos activos despigmentantes como tal, sino que más bien la orientación iba más en prevenir la aparición de manchas y proteger nuestra piel, ya que contenía un SPF de 50. Dicho esto, vamos a centrarnos ahora en esta crema de noche porque tiene una palabra muy importante: crema aclarante. Vamos a ver realmente qué significa esto y vamos a ver las diferencias, ya que en esta crema de día únicamente encontrábamos la niacinamida y no en una muy alta concentración. Encontramos la niacinamida como único agente despigmentante y unificador del tono, pero aquí vamos a encontrar muchísimos activos con acción despigmentante que nos van a ayudar justamente con esta acción aclarante que viene indicada en su propio nombre. Cuando vamos al etiquetado de esta crema de noche de la línea antimanchas, nos dice que nos va a ayudar a unificar el tono de piel y a mejorar las manchas existentes. Esta es la clave y la principal diferencia con respecto a la de día. No se buscaba tanto mejorar las manchas existentes, sino la prevención de la aparición de manchas. En el apartado de principios activos nos destaca, por un lado, la niacinamida. Ya sabemos que es este activo que nos ayuda a unificar el tono de piel. También tiene acción despigmentante y también actúa como seborregulador. Añadido a la niacinamida encontramos la arbutina, agente despigmentante por excelencia que encontramos en nuestros cosméticos con esta acción despigmentante que podemos buscar muchísimas personas. Y a continuación también nos resalta extractos vegetales que nos ayuda a prevenir la aparición de manchas y también a mejorar las existentes. Una muy buena combinación de activos justamente para mejorar las manchas que ya tengamos en nuestra piel. No se trata tanto de una prevención, sino también mejorar las manchas que tengamos existentes en ese momento en nuestra piel. Con respecto al tipo de piel, nos dice que sería apto para todo tipo de pieles, pero no para pieles sensibles. Cuando vayamos al listado de ingredientes profundizaremos en esto y veremos también si se adaptaría bien a aquellas pieles mixtas, grasas, secas. Haremos un poco esta valoración para que tengamos claro hacia qué tipo de piel podría ir orientada esta crema. Y por último, con respecto al modo de uso, tendríamos que utilizarla en nuestra rutina de noche. Importante recordaros que tenemos que utilizar nuestra crema siempre después de nuestra limpieza, nuestro tónico, nuestro sérum, y a continuación es cuando utilizaríamos nuestra crema. En este caso tenemos que tener en cuenta el apartado de precauciones
porque es muy importante con esta crema. Por un lado, siempre que utilizamos esta crema en nuestra rutina de noche, al día siguiente es muy importante que utilicemos un protector solar con un SPF de 50, un SPF alto. Y esto es muy importante. Es cierto que siempre tenemos que utilizar un buen protector solar, pero en este caso es importante por la combinación de activos que contiene. Por otro lado, también a resaltar algo muy importante, tenemos que ir utilizando esta crema de forma progresiva, poco a poco, e ir viendo cómo la tolera nuestra piel. Si vemos que nuestra piel la va tolerando bien, la podemos ir incluyendo poco a poco ya en nuestra rutina diaria, pero empezaríamos poco a poco en días alternos viendo cómo se comporta nuestra piel. Y bien, y con toda esta información vamos a irnos al listado de ingredientes, que tiene 31 ingredientes en total. Por supuesto, no nos vamos a detener en todos ellos, únicamente vamos a ver estos activos que tengan estas acciones un poco más aclarantes, despigmentantes, unificadoras del tono. Vamos a buscar estos beneficios que vienen indicados en el etiquetado. Empezaríamos en el número 8 hablando de la arbutina, que es este activo aclarante, despigmentante, que se utiliza muchísimo para poder mejorar la apariencia de nuestras manchas. A continuación, en el número 9 encontramos el complemento perfecto para la arbutina, este extracto vegetal de margarita que tiene también la acción despigmentante y antioxidante. Con esto conseguimos una sinergia en cuanto a esta acción despigmentante en nuestra piel. A continuación de estos dos encontramos el ácido glicólico, un alfa hidroxiácido con acción fundamentalmente exfoliante en nuestra piel, que nos puede también ayudar a mejorar la apariencia de las manchas. Tenemos que tener en cuenta que estamos encontrando justamente esto, muchos activos que nos pueden ayudar a mejorar las manchas existentes en nuestra piel. Pasamos al número 12, donde encontraríamos la niacinamida, que ya sabemos que es este agente despigmentante, seborregulador y que nos ayuda a unificar el tono. Es un activo muy completo y muy importante encontrarlo también en todas las cremas que busquemos mejorar y unificar nuestro tono de piel y mejorar las manchas que tengamos en nuestra piel en ese momento. En los números 13 y 15 encontramos antioxidantes, pero justamente entre ellos encontramos el extracto de regaliz, que también tiene acción despigmentante. Y es que no solamente actúa como antiinflamatorio, sino que también nos ayuda a reducir la hiperpigmentación en nuestra piel. Y estos serían más o menos los activos que podríamos resaltar con respecto a estas acciones despigmentantes, aclarantes y unificadoras del tono. Sí que quiero resaltar que encontramos también en esta fórmula perfumantes, también encontramos siliconas y también encontramos bastante arriba en el listado de ingredientes alcohol desnaturalizado. Esto va a ser muy importante a la hora de saber hacia qué tipo de piel estaría orientada esta crema, ya que como estamos viendo, según los elementos que podemos estar viendo ahora mismo, es cierto que para aquellas pieles más sensibles puede ocasionar algún tipo de irritación en su piel. Así pues, con toda esta información nos vamos a ir a conocer el precio, hacer esta valoración de la relación calidad-precio, ver si vale la pena, ver hacia qué tipo de piel va orientada y hacer una última comparativa con respecto a la crema antimanchas de día. Y es que esta crema cuesta también 5,50 € por 50 mililitros de capacidad. Tiene exactamente el mismo precio que la crema de la misma línea, tanto la de día como la de noche tienen el mismo precio. Y haciendo un poco una valoración de lo que podemos encontrar en esta fórmula, sí que tengo que decir que, como siempre, me encantaría y necesitaría saber las concentraciones de los activos. A la hora de poder cuantificar realmente esta acción despigmentante, necesito conocer las concentraciones de los activos, ya que no es lo mismo encontrar la arbutina en una concentración muy baja a encontrarla en su máxima concentración con respecto al poder despigmentante, por ejemplo. Sí que es cierto que encontramos muchos elementos y muchos activos con acción despigmentante muy importante. Es cierto que aquí estamos hablando de mejorar las manchas que tenemos, mientras que en la de día hablábamos de prevenir las manchas y proteger nuestra piel para que no aparezcan nuevas manchas, pero no es tanto mejorar las manchas existentes. Esto lo haríamos con la crema de noche. Realmente no puedo cuantificar el efecto que vamos a sentir porque no sé las concentraciones, pero sí que es cierto que contiene activos muy buenos para conseguir mejorar las manchas en nuestra piel. Hemos visto que contenía la arbutina, varios extractos, también la niacinamida, una combinación que se une también el ácido glicólico para poder tener muchísima acción, muchísima sinergia entre todos estos para conseguir una mejoría en las manchas en nuestra piel. Con todo esto dicho, sí que resaltaros, por supuesto, que aquellas pieles más sensibles es posible que tengan irritación utilizando este producto, no solamente por los activos que contiene, sino también porque contiene perfumantes y alcohol desnaturalizado.
Dicho esto, ¿se podría adaptar también a todo tipo de pieles? Pues bien, para pieles muy secas que busquen hidratación y necesiten esta hidratación y nutrición duradera, es posible que esta crema también se quede algo corta. Y es que aquí lo que se busca es combatir esta necesidad de mejorar las manchas en nuestra piel, pero se adapta mejor a aquellas pieles normales, mixtas y a lo mejor algo secas, pero no tanto muy secas. Es posible que para este tipo de pieles quede bastante corta esta crema. Cuando hablemos de la guía completa y de la comparativa de todas estas cremas, hablaremos de si podemos combinar esta crema despigmentante con otras cremas para que nos pueda aportar la hidratación que puedan necesitar aquellas pieles muy secas que también, por ejemplo, tengan manchas. Veremos estas combinaciones de pieles, pero en este caso sí que tengo que decir que únicamente esta crema como tal es posible que quede algo corta en cuanto a hidratación en pieles muy secas. Tenemos que tener en cuenta que el tacto tanto de esta crema de día como de noche es un tacto muy sedoso, se funde muy bien con nuestra piel gracias también al contenido en siliconas que tiene, y es cierto que vamos a sentir nuestra piel muy suave cuando lo apliquemos. Así que por último, lo único que puedo decir es que si veis esta línea y veis ambos productos antimanchas que podemos encontrar en Mercadona y tenéis dudas, que tengáis muy presente la diferencia de esta protección y prevención de la crema de día con respecto a esta mejoría de manchas que podemos encontrar en la de noche. Es un factor clave que, por supuesto, si combinamos en nuestra rutina de día la primera de ellas y en nuestra rutina de noche esta segunda, es cierto que podríamos tener realmente una prevención de aparición de nuevas manchas y con esta mejorar las manchas existentes. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en comentarios si ya conocíais esta crema de noche antimanchas aclarante que podemos encontrar en Mercadona, y si la conocíais y la habéis probado, ¿qué tal os ha funcionado? ¿Habéis notado realmente una mejoría en vuestras manchas existentes en vuestra piel? Sí que tengo que decir que es que en estos casos necesitaría conocer las concentraciones de los activos, ya que es muy importante, especialmente los activos despigmentantes, conocer la concentración para poder cuantificar el efecto que puede tener en nuestra piel. Dicho esto, estamos viendo que hemos encontrado muchos elementos con estas acciones, pero no están muy arriba en el listado de ingredientes, los encontrábamos más o menos por la mitad, por lo tanto no está en muy alta concentración, así que dependiendo de vuestro tipo de mancha es posible que notéis algo más de mejoría o no notéis tanta mejoría. Esto es muy importante, pero por supuesto, si tenéis manchas en vuestra piel y queréis mejorarlas, lo más importante siempre es que vayáis a un dermatólogo y que sí o sí vea bien todas vuestras manchas y tratamientos específicos para este tipo de manchas. Tenemos que tener en cuenta que aquí estamos analizando cosmética de supermercado, low cost, que además desconocemos las concentraciones y únicamente estamos viendo qué beneficios y propiedades tienen sus activos, pero cuando estamos buscando unas necesidades que van un poquito más allá, tenemos que irnos, por supuesto, a cosméticos que tengan concentraciones altas de activos para que podamos sentir una mejoría en nuestra piel. Pero como ya sabéis, con toda esta saga de toda la cosmética facial que podemos encontrar en Mercadona, busco justamente que todas las personas que queráis consumir y que queréis comprar cosmética de este supermercado, sí o sí sepáis cuál elegir y que acertéis con vuestra decisión. Simplemente me queda daros las gracias de todo corazón por haberme acompañado en todos estos análisis de toda la cosmética facial, de todas las cremas faciales que hemos estado viendo hasta el día de hoy. Han sido muchísimos vídeos. Entiendo el caos y la gran cantidad de información que tenéis que tener ahora mismo en la cabeza e incluso algo de confusión, y por eso el próximo vídeo que tendréis pasado mañana vais a tener la guía completa, la comparativa de todas las cremas faciales que podemos encontrar en Mercadona, cómo incluirlas en nuestra rutina de día, en nuestra rutina de noche, para que sí o sí no tengáis ningún tipo de duda y que sepáis también cómo poder utilizarlas si tenéis combinación de necesidades, piel madura con manchas, por ejemplo, piel algo más joven pero que también queráis mejorar otros aspectos en vuestra piel. Vamos a ver bien cómo podemos hacer todas estas combinaciones sí o sí, para que todas las personas que queráis comprar esta cosmética en Mercadona sepáis exactamente el producto que se adaptaría mejor a vuestro tipo de piel y a vuestras necesidades. Y bueno, muchísimas gracias por todo vuestro apoyo, vuestros comentarios, vuestras palabras bonitas. Mil gracias de todo corazón y nos vemos pasado mañana
con el último vídeo de esta saga de la cosmética facial que podemos encontrar en Mercadona, en concreto el último vídeo de esta saga de las cremas faciales. Esta guía completa con toda la información que espero que os sea de muchísima utilidad. Hasta pronto.